Muchos citan Apocalipsis 7:13, donde dice la palabra del Señor que Juan, mientras veía la visión, se presenta un anciano que le muestra estas cosas, Apocalipsis 7, y había allí una gran multitud de ropas blancas. Entonces, le pregunta, en Apocalipsis 7:13, le pregunta el anciano a Juan, estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Señor, tú lo sabes. ¿Quién no tenía idea de dónde habían salido? Entonces el anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces cuando el anciano dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que piensan que la iglesia pasa por la gran tribulación creen que estos son la iglesia. Pero la palabra de Dios nos dice que en la gran tribulación habrá tres grupos de personas. Sí. El mundo que no ha querido saber nada de Cristo, el pueblo de Israel, que lo rechazó cuando Él vino, y desgraciadamente el tercer grupo son muchos cristianos que se quedaron porque no estaban preparados en la hora en que Cristo vino. Amén. ¿Cuál era el problema? Que hay cristianos que no viven para Cristo. Viven para agradarse a sí mismos. Cuando sienten ganas de algo, lo hacen. Bueno, voy a ir a la iglesia, hoy día siento, mañana no siento, y se lo llevan sintiendo cosas y de acuerdo al sentir van para todas partes. Pero la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Amén. Y la fe tiene que estar basada en la palabra, no en el sentimiento. Sí, Señor. Y ahí hay problema en algunos cristianos. Entonces vimos que este grupo de personas sale de la gran tribulación porque Dios les da una oportunidad de oír su palabra. Entonces, los que están en contra de la sana doctrina dicen, pero ¿cómo va a ser eso? Si usted dice que la iglesia ya se fue en el arrebatamiento, ¿quién les predicó entonces? Y nos encontramos que Dios tiene a sus siervos preparados para llevar palabra en ese tiempo de la gran tribulación. Los primeros que aparecen aquí en el mismo capítulo 7, en el verso 7:2, donde dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, y diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Según los estudiosos, estos 144,000 de las tribus de Israel, que no son los testigos de Jehová, como dicen ellos, que son los que Dios usó en primera instancia para llevar palabra de Dios al mundo de ese tiempo, o que llevará palabra de ese tiempo. ¿En qué se basan? En el verso 9. Porque dice el apóstol Juan, después de esto, ¿después de qué? Después de que lo sellaron. Dice, miré. ¿Y qué vio? Dice que a una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es decir, después de que los 144,000 fueron sellados, después de esto aparecieron esa multitud con ropas blancas. Entonces los estudiosos bíblicos dicen que esa multitud salió como consecuencia del trabajo de los 144,000 sellados. No vamos a entrar en mayor detalle porque es solamente una mención. Luego tenemos en Apocalipsis 11 que Dios envía a dos testigos, a dos hombres que Dios levanta para proclamar, para llevar un mensaje profético, como dicen Apocalipsis 11, verso 3. Van a trabajar durante 42 meses, que son 3 años y medio. Estos hombres trabajan llenos del poder de Dios, llevando la palabra, que es la que trae luz.
Amén. Dice, lámpara es a mis pies su palabra, ¿verdad? Entonces la palabra que ellos proclaman trae luz al mundo de ese tiempo para que puedan comprender y puedan recibir la bendición de Dios. Amén. Ahora, según dicen también, que estos hombres podrían ser Elías Y no. O Elías y y Moisés. Hay varias versiones. Lo que pasa es que estos hombres tienen la capacidad que Dios les da de herir con plagas al mundo, y dice por ahí en el verso 6, ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y eso fue lo que hizo Elías en su tiempo, que oró para que no lloviese. Y después de 3 años volvió a orar para que lloviese. Entonces él tenía esa bendición, esa capacidad que Dios le dio, y este varón también la tenía. Y dice que tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, que también fue señal que hizo Moisés en Egipto. Entonces, por esa causa es que algunos piensan que podrían ser estos siervos que Dios los levanta nuevamente. Ahora, durante ese tiempo, están enfrentando grande oposición de parte del anticristo. Pero mientras dure el tiempo, los 42 meses o 3 años y medio, y que también dice acá que son 1260 días, que también son los mismos 3 años y medio, donde ellos trabajan, el enemigo no los puede tocar hasta que cumplan con su ministerio, con su tarea. Una vez terminada la tarea de ellos, dice que el enemigo se levanta y les quita la vida. Amén. Y sus cadáveres, porque los expone públicamente para que estén allí al ojo de todo el mundo, las redes sociales, a través del mundo, en vivo y en directo, desde, mejor no voy a parar un poquito en esta parte, desde donde se transmite esta señal. Dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. La grande ciudad. No me respondan, por favor. ¿Alguno se acuerda cuál es la grande ciudad? Pero no, a ustedes. Dice que esta ciudad, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto. Eso significa que espiritualmente, en esa ciudad, la corrupción ha llegado a un nivel tan alto que es similar a Sodoma en cuanto a su depravación, en cuanto a su maldad, similar a Egipto. Y dice que es la ciudad donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. O sea, estamos hablando de Jerusalén. Jerusalén comparada con Sodoma, comparada con Egipto, es decir, la maldad que había y que de hecho hay en este tiempo también en Jerusalén. Ustedes se recuerdan cuando mostramos en la primera parte el movimiento del orgullo gay, cómo hacen su celebración en el mundo entero, y estaba la bandera de Israel con los colores del movimiento gay, ¿se recuerda usted? Y eso se hizo en Jerusalén mismo. Ahora dice la Escritura que este enemigo, una vez terminado la profecía de estos varones, les quita la vida, los expone, y luego el Señor los levanta. Y hay una voz, dice por allí, ¿dónde está este texto? Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Estamos leyendo el verso 11. Y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ahí tenemos a 2 testigos que Dios envía. Y luego Dios envía a 3 ángeles para proclamar el mensaje. Esto usted lo encuentra en Apocalipsis 14, verso 6. Dice, vi volar por en medio del cielo. Hay un subtítulo que dice aquí el mensaje de los 3 ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Primer ángel proclama el evangelio eterno. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. Espiritualmente, el espíritu de Babilonia representado en una institución religiosa que ha llevado al mundo entero
a la idolatría, a fornicar espiritualmente, postrándose delante de lo que no es Dios, adorando, buscando, ofreciendo sacrificios no a Dios, sino a sus ídolos, a sus imágenes. El espíritu de Babilonia, la idolatría, representada a través de Babilonia y de esta institución religiosa que en ese tiempo va a caer por la voz del segundo ángel que anuncia esa caída. Y el tercer ángel trae una promesa de juicio. Todos los que adoren a la bestia y se inclinen delante de ella y reciban la marca de ella en su mano o en su frente, también dice aquí la Escritura, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ahí vemos como el Señor utiliza a estos instrumentos suyos para que en aquel tiempo muchos puedan también salir en victoria de la gran tribulación. Y estos son los que trabajaron para que muchos llegasen al conocimiento de Dios. El pueblo de Israel en ese tiempo también muy perseguido, porque va a ser tiempo de gran persecución por parte de Satanás. Durante los 3 primeros años y medio todo va a ser color de rosa, el engaño, van a hacer los sacrificios en el templo, pero a la mitad de la semana, dice, a la mitad del periodo de 7 años, romperá, ¿cierto?, su compromiso y empezará a mostrarse como es Él. Y dice que Él se engrandecerá sobre todo lo que es Dios, y ahí se va a levantar contra el pueblo de Israel. Y eso es lo que va a suceder en ese periodo, y de esa gente es la que el Señor va a rescatar. Y esto es lo que decía aquí el anciano y quienes son y de dónde han salido, de ese grupo de personas en que está hablando este pasaje, no en la iglesia, porque la iglesia está durante la gran tribulación en los cielos celebrando la boda del Cordero. Amén. Una gran fiesta, hermanos, en la presencia de Dios. Esos son los terceros enviados. Bien. Vamos entonces entrando a la tercera. Vemos como el enemigo utiliza otros ejemplos de la Escritura donde hace tropezar a algunos. Ejemplo, Mateo, vamos a Mateo capítulo 24, en el verso 9. Dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, aquellas personas dicen: esa es la iglesia que está siendo perseguida en tiempo de gran tribulación. Pero cuando leemos con detenimiento este pasaje de la Escritura, nos damos cuenta de unos detalles bien importantes que nos ayudan a entender que no es la iglesia la que está siendo perseguida en ese momento, porque recordemos que la iglesia ya está en los cielos. Amén. Dice aquí, en el verso 16: entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Ahí está hablando de la persecución sobre Israel. Judea está en Israel. Y también le habla acá, en el verso 19, donde el Señor le dice: más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Sabemos que el pueblo de Israel hasta el día de hoy guarda la ley. Y guardar el día de reposo era conforme a la ley, y son ellos los que guardan ese día. Hay una secta llamada los adventistas o sabatistas que también guardan el día sábado. Pero eso no es parte de la doctrina cristiana. Eso es unir la ley y la gracia, y ambas cosas no van juntas de acuerdo a la Escritura. Ahora, decimos entonces que estas palabras no son para la iglesia, sino que son para Israel. Observemos lo que nos dice por ahí Mateo 10:23. Para que nos vaya aclarando un poquito más la misma palabra. Mateo 10,
22 en adelante, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Ahí tenemos otro texto que nos dice que la persecución va a ser en Israel, para el pueblo de Israel. Ahora, aquí mismo en el capítulo 24 de Mateo, hay otro texto que ellos utilizan para decir de que el arrebatamiento es al final de la gran tribulación. Si fuera posible proyectarlo, por favor, Mateo 24, 29 en adelante. Mateo 24, 29 en adelante. Observe lo que dice aquí la palabra del Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuándo va a ser esto? Después de la tribulación. Y aquí enumera varios eventos que van a suceder. Dice: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y este es el verso que confunde a muchos. Dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este verso 31 es donde se produce la confusión de muchos, porque hay alguna semejanza con el arrebatamiento, pero vamos a ver las diferencias. Terminada la gran tribulación, viene el Señor sobre las nubes, aparece y enviará a sus ángeles. ¿A qué? A buscar a los escogidos, a juntar a sus escogidos. Pero en el arrebatamiento no es eso lo que ocurre. Porque si usted tiene su Biblia y me acompaña, en 1 Tesalonicenses 4, 16, no son los ángeles los que vienen a buscar. No son los ángeles. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Disculpen, tengo un poquito de extraño acá. Aquí son los ángeles los que vienen a juntar a sus escogidos, pero acá es el Señor mismo. Ahí tenemos una diferencia. La otra diferencia dice: luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados. Arrebatados. Del griego harpazo, que significa tomar con violencia. Es como cuando una persona está en la calle con el teléfono, de repente pasa un simpático, le da un tirón y sale con él. Con violencia se lo arrebata. Así el Señor va a arrebatar a su pueblo. Dice: en un abrir y cerrar de ojos. Pero aquí no se usa la palabra arrebatados. En el texto de Mateo 24, Mateo 24, 31. Si podemos volver a Mateo 24, 31. Esos son textos que vamos a ir mirándolo con él. El Mateo 24, 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y no dice: y serán arrebatados. Dice: y juntarán a sus escogidos. Juntarán viene del griego epizunago, que significa recoger o amontonar sobre el mismo lugar. Recoger o amontonar sobre el mismo lugar. Yo recién me estacionaba aquí al lado y veía como el hermano Flavio trabajó seguramente muchas horas cortando leña. ¿Qué hizo él? No estuvo todo el día cortando leña y después se fue dejando todo tirado. ¿Cierto?
Él recogió, ordenó, los apiló, dejó todo impecable. Es en ese sentido que dice juntará en Mateo 24:31. Juntará a sus escogidos. Episunarlo. Juntará a sus escogidos. Recoger. Amontonar sobre el mismo lugar. Y luego dice, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Estuvimos mirando algunas versiones de la Biblia, usted sabe que hay varias versiones, y me encontré este mismo versículo, pero de la Biblia Nueva Traducción Viviente, que dice esta versión: enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas las partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Y hay otra versión que se llama Biblia, el libro del pueblo de Dios, que dice este versículo: y él enviará a sus ángeles para que, al sonido de la trompeta, congreguen a sus elegidos de los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del horizonte. Estas dos versiones nos ayudan a entender un poquito más este texto, porque el pueblo de Israel ciertamente está reunido en su tierra, pero hay mucho pueblo que está esparcido en las naciones, que no está viviendo allá. Cuando llegue esa hora, los ángeles, ¿cierto?, ellos los van a reunir, los van a juntar en su tierra. Ahora, veamos lo que nos dice Isaías capítulo 11, verso 12. Isaías capítulo 11, verso 12. Desde el tiempo antiguo ya el Señor estaba profetizando esto. Isaías 11, 12. Dice: y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Ahí está anunciando desde los días del profeta Isaías ese evento de Mateo 24:31. Bueno, ahí está el versículo. Jeremías 31:10. Jeremías 31:10 dice: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Amén. El mismo Señor que esparció a su pueblo, Él los recogerá, Él los traerá, Él los juntará. Y ahí está el cumplimiento entonces de ese pasaje de las Escrituras. Ahora hay una pregunta que cabe hacerse allí. Antes de entrar a esa pregunta, vamos a ver lo que nos dice Zacarías 14. Esta parte es importante, eso está casi llegando al final del Antiguo Testamento. Zacarías 14:4. Esta es una de las diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida visible. Porque es importante, hermanos, que nosotros tengamos claras las diferencias, para que no nos confundamos con textos como el de Mateo 24. Por ejemplo, ¿qué dice Mateo 24? Que el Señor viene y dice que y todos le verán. Todos le verán. El mundo entero le verá. Apocalipsis 1:7 dice: y viene con las nubes del cielo y todo ojo le verá. Pero el arrebatamiento no es así. Solamente los limpios. La palabra dice claramente, ahí en Hebreos 12:24, seguid la paz, sí, Señor, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 12:24, Hebreos 12:24. Ese es, Hebreos 12:24. ¿Por qué dice eso? Hebreos 12:24.
No, hay un error entonces. Un error. Hay un texto que dice, el que le acabo de citar, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, los santos le verán a Él cuando Él venga a buscar la iglesia. Pero cuando Él venga, en la segunda venida visible, todos le verán. Ese es un detalle importante. Una diferencia entre un evento y otro evento. ¿Amén? Sí. Esos son detalles que es importante que nosotros podamos ir viendo para que cuando nos encontremos con estos textos o alguien que nos comenta estos textos, entendamos cuál es la base del fundamento del texto y no nos confundan con otras palabras. ¿Amén? Amén, sí. Ahora, como decíamos, en el arrebatamiento el Señor Jesús viene por su iglesia. Viene a buscar a los suyos. Y Él viene trayendo las almas de los que murieron en Él. Eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, donde dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los que durmieron en Él son los que murieron en Él. ¿Cuáles son los que murieron en Él? Son los que primero vivieron para Él. ¿Se da cuenta? Hay que vivir para Cristo. Sí. Primero. Porque si yo he vivido para Cristo, cuando el día de mi muerte yo he muerto en Él. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ahí en este capítulo 4, verso 14, dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Eso va a ser el arrebatamiento. Las almas vienen con Cristo y cuando vienen, toman posesión de sus cuerpos que descansan en el polvo y son levantados con un cuerpo incorruptible, como dice 1 Corintios 15. Porque es necesario que esto corruptible, dice el apóstol, se vista de incorrupción. Y este cuerpo mortal de inmortalidad. Se levantan con cuerpos gloriosos. Y luego, dice el apóstol Pablo, acá en este mismo capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, pero en el versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el verso 17: y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Observe, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿en dónde? En las nubes, para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Él se va a estar arriba. Pero en la segunda venida, ya me refiero a la segunda venida visible. Los eruditos nos dicen que el Señor Jesucristo no se va a quedar arriba, sino que Él va a tocar con sus pies el monte de Jerusalén. Y va a ser tan tremendo para la tierra que los pies santos del Señor le toquen, que habrá un terremoto tan terrible que el monte se va a partir por la mitad. Imagínense una tierra tan sucia como la donde vivimos, llena de maldad, que sea tocada por el Santo de los Santos. Usted lo encuentra en Zacarías. Gracias, Señor. ¿Sabe usted que en el tiempo final, cuando esté terminando la gran tribulación, el anticristo, al mando de sus ejércitos, que va a estar respaldado, ¿cierto?, por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, ellos tienen un cuerpo
militar compuesto por ejércitos de todas las naciones. Y ellos son conocidos como los cascos azules. Pueden ser chinos, o sea, no sé si están muy los chinos, pero digamos norteamericanos, italianos, chilenos, brasileños, y todos usan el mismo casco con la U y una N, que significa Naciones Unidas. Entonces, los ejércitos de todo el mundo están sujetos a la ONU, organización que va a estar gobernada, y de hecho está actualmente, igualmente, cuando un día de esto vamos a tocar ese tema. El enemigo está usando esa organización para preparar el escenario mundial para la venida del Anticristo, así como está preparando el Vaticano para la venida del Anticristo. Está preparando al mundo en el área política, económica, religiosa, para que todo esté en línea, en la plataforma esté lista para que aparezca el engañador de las naciones. Y cuando el Señor venga, posará sus pies y causará un cataclismo. Ahora, el pueblo de Israel va a estar todavía ciego, sin saber, sin conocer que Cristo, el que vino hace 2000 años atrás, era el Mesías. Dice la palabra de Dios que vendrá un momento en esas luchas que ellos van a estar enfrentando, que Dios va a enviar sobre ellos espíritu de gracia y de oración. Sí. Y entonces aparecerá cuando ellos estén clamando. Tal vez no tengan con qué defenderse porque van a estar rodeados por todas las naciones. Zacarías 13:9. Zacarías 13:9 y 10. 13:9 y 10. Dice: y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice que todas las tribus de Israel llorarán, porque reconocerán entonces que ese era el Mesías que ellos rechazaron. Y verán, dice, al que traspasaron. Recuerde usted que Cristo en la cruz no solamente lo traspasaron con clavos, sino le traspasaron el costado con la lanza. Sí. Y ellos lo saben. Mirarán al que traspasaron. Sí. Vimos en el verso 9 que el Señor va a destruir a las naciones que vinieren contra Jerusalén. Pero esas naciones las reunió Dios mismo para que se levantaran. O sea, sabemos que el enemigo está detrás de esto también. Dios mismo permite a Satanás que tome a las naciones para ir contra Israel. Zacarías 14, verso 2. Dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y aquí está en el verso 4, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Hay detalles bien interesantes en la palabra de Dios. Vimos en 1 de Tesalonicenses 3:13 que el Señor vendrá con los santos. No sé si ese texto lo alcanzamos a ver hace un momento atrás. Pero al final del verso 5 dice que es Jehová el que vendrá con todos sus santos. Entonces eso también genera debate. Porque sabemos nosotros que Dios, existen tres personas, pero un solo Dios. Sin embargo, aquí dice que es Jehová el que vendrá con todos los santos. Pero la Biblia en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 4:13, dice que es Jesucristo el que viene con todos los santos. Lo vemos, por favor, 1 Tesalonicenses 3:13.
vimos en el arrebatamiento, Dios trae con Jesús a los que durmieron en Él. Viene Jesús con los que murieron en Él, solamente con ellos en el arrebatamiento. ¿Para qué? Para hacerlos resucitar. Pero en la segunda venida no viene solamente con los que durmieron, porque esos ya están resucitados. Ahora viene con todos los santos. Ahí está. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y en el verso que leímos en Zacarías 14:5 dice que vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Ahí a veces se produce cierta confusión, porque hay hartos textos que hablan de que Dios, en este caso Jehová, el Padre, y Jesús son uno solo, uno mismo. Leemos el Salmo 23, por ejemplo, que dice, Jehová es mi pastor. Pero en el Evangelio de Juan dice Jesús, yo soy el buen pastor. Y hay varios textos como esos, donde uno puede entender acerca de esta divinidad. A veces un poco confuso, porque nuestra mente finita no alcanza a entender la grandeza de Dios. El Señor nos ayude. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hay otro texto que genera confusión y se encuentra en Primera de Corintios 15. Primera Corintios 15. El verso 52. Aquí está hablando del arrebatamiento del apóstol Pablo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo va a ocurrir esto? A la final trompeta, porque se van a tocar varias trompetas. Y en la última trompeta, ahí se va a producir ese abrir y cerrar de ojos donde el pueblo de Dios será levantado, será transformado, con cuerpos gloriosos, con cuerpos incorruptibles e indestructibles. O sea, el cuerpo de cristiano ya va a ser semejante a la gloria del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Y eso sucederá cuándo? A la final trompeta. Y en esa palabra, a la final trompeta, es donde está la confusión para algunos, que dicen que la iglesia va a ser arrebatada en la gran tribulación, porque en la gran tribulación se van a desatar 7 sellos, se van a tocar 7 trompetas y se van a derramar también 7 copas de la ira de Dios. Entonces, nos encontramos que son cosas totalmente diferentes. Las trompetas de que habla el Apocalipsis son trompetas de juicio sobre el mundo. Pero cuando el apóstol habla de esto, no está hablando de juicio, está hablando del arrebatamiento. Son dos temas distintos. Ahora, cuando los hermanos de Corinto recibieron esa palabra, ellos no necesitaron preguntar, ni Pablo necesitó aclarar nada, porque ellos entendían perfectamente de qué se les estaba hablando aquí. Ahora, esto de la final trompeta tiene que ver con una fiesta solemne que el Señor tenía ordenado al pueblo de Israel. El Señor ordena en Levítico, capítulo 23, ciertas fiestas. Son 7. Levítico 23. Levítico 23. Dice el título, las fiestas solemnes. El pueblo de Israel debía celebrar 7 fiestas ordenadas por Dios. Son fiestas que tienen un mensaje profético. Cada fiesta es un mensaje profético de eventos que deben acontecer. Los primeros 3 fiestas, las primeras 4 fiestas ya se cumplieron. La profecía de esas 4 fiestas. La primera la encontramos en el verso 5, donde nos habla de la fiesta de la Pascua.
La Pascua es esa fiesta que celebra Israel para recordar el día que salió de Israel, donde mataron el cordero y con la sangre del cordero marcaron el dintel de las puertas. Y la última noche que ellos pasaron allí, el ángel de la muerte vio la sangre del cordero y no entró a la casa para arrebatarle la vida al primogénito. Cualquier casa que no tuviera la sangre del cordero iba a sufrir la pérdida del hijo primogénito. Entonces Israel fue guardado por la mano de Dios por causa de la sangre de ese cordero. Pero Egipto no estaba guardado, por lo tanto todos en Egipto perdieron en su hogar al primogénito, empezando por el faraón. Entonces, esa fiesta de la Pascua recuerda ese evento. Nosotros también tenemos que tener claro esto. La sangre del cordero, del verdadero, porque ese era un cordero que era tipo o figura del verdadero cordero, que es Jesucristo. La sangre del cordero debe estar en el dintel de nuestro corazón, para que podamos ser levantados, llevados con bendición. El mundo no tiene en su corazón el dintel de la puerta en el marco, hermanos, que estaba pintado con la sangre del corderito que ellos sacrificaron esa noche. Ahora, si figuradamente nuestro corazón tuviera una puerta, y espiritualmente yo creo que la tiene. Por eso dice la palabra: si yo soy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cierto? Abrir la puerta. Yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, si usted tiene su puerta de su corazón marcado con la sangre de Cristo, usted es propiedad de Cristo, usted ha sido lavado por la sangre del Cordero y será levantado en el día del arrebatamiento. No así el mundo, porque el mundo ha rechazado a Cristo y al rechazar a Cristo no está bajo la bendición de Dios. La segunda fiesta la vemos en el verso 6, que es la fiesta de los panes sin levadura, que esto representa al Señor Jesucristo, su santidad. Yo soy el pan del cielo, que habían comido el pan, el maná, pero decían: yo soy el verdadero pan. Este es el pan sin levadura, es decir, puro, santo, sin contaminación. La tercera fiesta la encuentra en el verso 10 en adelante. El sacerdote, verso 11, mesará la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seréis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. El Señor Jesucristo es la primicia. Es la primicia, es el primero. Dice por ahí que es el alfa y el omega, el primero y el último. El primero de los resucitados. Es la primicia de los que resucitaron. Entonces Él es el primero, en la primicia. Después tenemos la cuarta fiesta. Dice: contaréis hasta el día siguiente, en el verso 16. Del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano para Jehová. La fiesta de los 50 días es también conocida como la fiesta de Pentecostés. Y en esta fiesta que Dios ordena al pueblo, donde debían llevar como ofrenda una gavilla de la ofrenda mecida, ¿cierto? Que son los granos de las primeras cosechas, lo mejor. Y esta fiesta de la gavilla de 50 días o de Pentecostés se celebró el día que descendió el Espíritu Santo en Jerusalén. Y ahí fueron la cosecha de las primeras almas para Cristo en el Evangelio. Ahí se cosecharon los primeros granos. Ahora, la quinta fiesta, esa fiesta espiritual, es la fiesta de las trompetas. Lo encontramos en el verso 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Esa fiesta de la trompeta es una fiesta profética que anuncia el arrebatamiento de la iglesia. Se está celebrando año tras año, que anuncia ese evento, pero ese evento todavía no se ha cumplido. La sexta fiesta la encontramos en el verso 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación.
Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Y la séptima trompeta es la fiesta de los tabernáculos. Eso ya se celebrará en el milenio. Ahí estará el pueblo de Dios, con su Dios. Amén. Son fiestas que todavía están anunciando de eventos que están. ¿Cuál era la 6? La 6, la fiesta de la expiación. Estamos nosotros esperando que se cumpla el anuncio profético de la quinta, que es entonces la fiesta de las trompetas. Las fiestas de las trompetas duraban 2 o 3 días, ¿cierto? Durante ese lapso de tiempo el sacerdote tomaba la trompeta y la tocaba 33 veces. Por la mañana, 33 por la tarde, 33 por la noche, y así hasta cuando se cumplía el periodo de días que debían celebrarse esta fiesta. El objetivo de que la fiesta durara 2 días o 3 días era para dar tiempo a que los de Israel pudieran venir y participar de la fiesta. Los que vivían en lugares apartados debían venir a participar, porque son pueblo de Dios. Entonces se les daba ese tiempo. Ahora, en esta fiesta nos encontramos con algunos detalles que son importantes mencionar. Aquí encontramos dentro de la palabra varios textos que nos hablan un poquito acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que son tipo o figura del arrebatamiento de la iglesia. Éxodo 19, por ejemplo, ahí encontramos cuando Israel va al monte Sinaí y dice que todo el monte humeaba, porque Dios había descendido sobre él en fuego. Éxodo 19, versos 19 y 20, dice aquí, el sonido de la bocina o de la trompeta iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahí está la trompeta o la bocina que sonaba cierto intensamente, Dios hablando a Moisés y Moisés subiendo. Eso es un tipo, figura también del arrebatamiento. Vemos en Apocalipsis capítulo 4, cuando Juan está recibiendo la revelación, ahí el apóstol dice que él ve una puerta abierta en el cielo. Apocalipsis 4. Dice, después de esto miré, y he hecho una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, y dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. Todo esto son tipo o figuras del arrebatamiento. Siempre hay trompetas involucradas y un llamado de Dios, y el siervo sube. En este caso Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley, y en el caso de Juan subió para que se le revelara lo que iba a acontecer. Sube acá, vio la puerta abierta en el cielo. Nosotros sabemos para nosotros que la puerta es Cristo. Él dijo, su palabra lo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare es el salvo. Hemos entrado, entonces ahora estamos esperando solamente la trompeta final. Gracias, Señor. La fiesta de las trompetas. Sí. Ahora, como decíamos, esta trompeta la hacen tocar, es un shofar, es un cuerno que hacen tocar en Israel hasta el día de hoy. 100 veces, 3 diferentes sonidos de trompeta. El último toque se llama Tequía Gadolá. Es el toque 100, con este toque termina la fiesta. Este toque es conocido por los judíos como la trompeta final. Ahora esta se celebra en el mes de
Tisri, del calendario judío. Y Tisri para nosotros es septiembre. Ahora, con respecto a ese tema, han habido varios por ahí que andan haciendo circular videos diciendo que Cristo viene en septiembre para las fiestas patrias, para el 18 andan algunos diciendo eso. Ellos tienen sus argumentos, su idea. Lo que sí sabemos nosotros es que cada fiesta tiene un cumplimiento y cada fiesta anuncia un evento profético. Cuando Cristo estaba siendo examinado ante Pilato por los sacerdotes, cuando les levantaban testigo contra él y vio Pilato que no había ninguna razón para quitarle la vida, en ese momento también estaban examinando al Cordero para el sacrificio. Ellos estaban en Jerusalén celebrando la Pascua, el rito judío, al mismo tiempo que se estaba celebrando con Jesucristo la Pascua verdadera, la muerte del verdadero Cordero. Sí. Ahora nosotros por ahí por abril, la gente recuerda la muerte de Cristo, que sería la Pascua judía, la muerte del Cordero de Dios. No es Navidad, Navidad es diciembre, no es Pascua. La gente habla de la Pascua, pero eso es un error. No es Pascua en diciembre, es Navidad. Entonces la Pascua es por ahí en abril donde se celebra este evento. Y cada una de estas 7 fiestas se celebra en unas fechas determinadas, ¿verdad? Y la fiesta de las trompetas, con el último toque de trompeta, es en septiembre. La trompeta final se tocaría en ese ritual, que sería entonces la fiesta de las trompetas. Dice que en el último toque el sacerdote debía aspirar una gran cantidad de aire y tocar un toque lo más fuerte y lo más largo posible hasta cuando quede un poco de aire en los pulmones. La última trompeta, que es la que daría entonces término a la fiesta. Ahí se terminaría esta fiesta, lo cual habla acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Como vemos, hay muchas cosas que se dicen, muchas cosas que la gente habla, de los que están levantándose contra la doctrina del arrebatamiento pre-tribulación. Algunos se confunden con las trompetas, pero es imposible que uno pueda confundir esas trompetas por las razones que le mencioné, porque unas son para juicio y las otras son para levantar a la iglesia. Y por otro lado, cuando el apóstol Pablo escribió Corintio, lo escribió alrededor de 40 o 50 años antes que el Apocalipsis. Entonces los hermanos de ese tiempo no tenían forma de comparar las trompetas del Apocalipsis con las trompetas que estaba hablando Pablo. Ellos entendían que se refería a la fiesta de las trompetas. Es importante, amados hermanos, que nosotros como pueblo de Dios estemos apercibiéndonos, buscando a Dios, porque este es el tiempo. Dios nos está dando ese tiempo para prepararnos, hermanos. La venida del Señor es algo inminente. En cualquier momento eso puede suceder. ¿Puede suceder en septiembre? Sí. Pero también puede suceder en octubre. También puede suceder a la salida del servicio, en un momento más. Lo que es importante es que el pueblo de Dios esté apercibido, buscando de la presencia de Dios. Sí, mi Dios. Que no nos vaya a ocurrir, hermanos queridos, lo que le ocurrió al pueblo en los días de Oseas, que el pueblo, por no estar apercibido, por no conocer la palabra de Dios, el pueblo era extraviado. Oseas lo decía: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste, dice, el conocimiento, yo también te desecharé a ti. ¿Sabe qué es terrible? Yo hoy día recordaba justamente ese pasaje, porque lo escuché de un varón de Dios. Cuando el pueblo menosprecia la palabra, cuando el pueblo no le da la importancia que tiene, el pueblo solo está cerrándose la bendición a su vida. Por eso es una pena cuando a veces el cristiano puede estar en la casa del Señor y simplemente no está porque no quiere. Amén. Eso es una pena, Sí. porque es una pérdida espiritual para su vida. Sí, Señor. Bien, amados, el Señor les bendiga. Amén. Estamos